Muy buenas tardes amigos de Betel Informa, ya estamos en comunicación con el licenciado Antonio Castillo, él es decano del Colegio de Nutricionistas del Perú y vamos a hablar de un tema muy importante porque se habla mucho de los alimentos transgénicos, pero ¿qué son en realidad estos alimentos y si es que van a favorecer o van a jugar en contra de la inocuidad alimentaria y también por supuesto de la salud y también del agro nacional? Por eso ya estamos en contacto con nuestro invitado de esta tarde, así que le damos la bienvenida, licenciado. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, y bueno, usted como decano del Colegio de Nutricionistas tendríamos que ir por el lado primero de la definición, licenciado, de qué es un alimento transgénico, porque se escucha mucho, pero tal vez a ciencia cierta las personas no tienen muy bien claro de qué se trata. Sí, bueno, naturalmente o externamente un alimento transgénico se ve igual que un alimento natural, ¿no? Como un alimento cualquiera. Pero un alimento, para que sea definido como transgénico, es aquel que ha sufrido una modificación dentro de su estructura genética. Es decir, dentro de sus mismos genes de cada alimento, ha subido una pequeña variación, una pequeña modificación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este alimento sea más duradero, por ejemplo, o tenga mayor consistencia o mayor cantidad de masa aprovechable, ¿no? O también para evitar el acoso o el ataque de ciertas plagas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de insectos. Entonces se hacen ciertas modificaciones a algunos alimentos para que no puedan sufrir de estas agentes, ¿no? O vectores que pueden atacar dichos alimentos. Hablamos, por ejemplo, del trigo, de la soya, Ujú. hablamos de frutas, ¿no? De algunas verduras también. Posición, ¿no? Ujú. Otra pregunta importante sería, ¿estos alimentos en el valor nutricional equivalen a un alimento, digamos, que no tenga este tipo de modificaciones? ¿Es exactamente lo mismo? Sí, si hablamos de macronutrientes, estamos hablando de proteínas, grasas o carbohidratos, son equivalentes, ¿no? Tienen la misma cantidad, las mismas proporciones de esos macronutrientes, ¿no? Ahora, aquí se presentan dos tendencias. Obviamente, el tema de los alimentos transgénicos está pues siendo desarrollado a través de tecnología de alimentos, con la finalidad obviamente de tener mayor producción, ¿no? Mayor eh, tiempo, ¿no? de, eh, de los alimentos o que tengan un proceso de maduración, no se pudran tan rápidamente, ¿no? Que su maduración sea un poco más lenta. Entonces, esto lleva a dos cosas, a que podamos tener de repente cosechas o sembríos más duraderos o más abundantes, ¿no? Si es que hubiera un proceso de hambruna, por ejemplo, y por otro lado, hay otra tendencia en la cual se manifiesta de que dichos productos, al tener una modificación genética, también podrían crear alguna modificación genética dentro de nuestro organismo o provocar algún tipo de cáncer, ¿no? Actualmente no se cuenta con, con evidencia científica sólida, ¿no? Concluyente, que pueda demostrar así, de manera tajante, el hecho de que consumir un alimento transgénico va a producir algún tipo de cáncer, ¿no? Menciona de que se pueden consumir eh, grandes cantidades de este alimento para que podría, ¿no? Lo ponemos en infinitivo, podría producirse algún tipo de cáncer. En todo caso, no hay una investigación formal del asunto, ¿no? Que sean concluyentes sobre este tema. Eh, Licenciado, otro asunto importante es ¿qué diferencia encontramos entre un alimento transgénico y un orgánico? Que ahora se habla mucho también de este tipo de alimentos. Y hay otra duda que dicen que ese tipo de alimentos transgénicos podrían en algún momento reemplazar del menú familiar a los alimentos propios del Perú, ¿no? Por ejemplo, las papas nacionales podrían ser reemplazadas por papas transgénicas y esto sí perjudicar a los productores locales. Claro, mira, en realidad nuestro país está considerado a nivel mundial como uno de los países que tiene la mayor diversidad, ¿no? Y en ese contexto es trascendental que nosotros mantengamos pues nuestra biodiversidad y el consumo de alimentos naturales, ¿no? Entonces, eso es lo que inculca también y lo que promueve y promociona el Colegio de Nutricionistas del Perú. Lo que recomienda es que las personas puedan consumir alimentos naturales y biodiversos. Nosotros como país no tenemos por qué envidiar a ningún país del mundo
en la biodiversidad de alimentos, tanto del reino animal como del reino vegetal. Entonces, en ese sentido, se exhorta a la gente a que consuma alimentos naturales, ¿no? Y evite de repente el consumo de alimentos transgénicos, ¿no? Ahora, como te mencioné, el hecho de consumir los alimentos transgénicos aún no está demostrado fehacientemente que puedan producir algún tipo de problema o cáncer, ¿no? Y ha sido creado a través de la tecnología de alimentos para tener mayores cosechas. Si es que hubiese un problema de hambruna en el mundo, las cosechas normales no llegarían a cubrir el consumo de toda la población, ¿no? Entonces, se tendría que optar por, es por eso que se ha pensado en este tipo de tecnologías transgénicas para, obviamente, aumentar la producción, ¿no? Y que pueda haber mayor cantidad de estos tipos de alimentos, ¿no? Entonces, como te vuelvo a mencionar, aquí en el Perú es muy importante que nosotros tengamos una alimentación saludable que contribuya principalmente a mantener y mejorar nuestro estado de salud y nutrición. Y así, de esa forma, también consumiendo alimentos naturales, fortalecemos nuestro sistema inmune y tal cual nos va a prevenir también en alguna forma que el ataque de esta pandemia, de este COVID-19, no sean tan, pero tan severos también, ¿no? Hay un punto interesante que es el legal, ¿no? ¿Qué nos puede decir el Colegio de Nutricionistas del aspecto legal? Hay una moratoria relacionada al ingreso de alimentos transgénicos al Perú. ¿Cuál es la posición de ustedes? Correcto. Hay una ley, ¿no? Que ya se terminaba en el año 2021, culminaba dicha ley, y se ha propuesto la aprobación de una ampliación de la moratoria para evitar el ingreso, obviamente, y la producción de alimentos eh, transgénicos al Perú. Entonces, eso ya se ha logrado, ¿no? Ya se ha aprobado esta moratoria hasta el año 2035. Y obviamente el Colegio de Nutricionistas del Perú celebra, ¿no?, dicha aprobación para poder garantizar que los alimentos que se consumen dentro del territorio nacional son alimentos de procedencia natural, ¿no? Y además, licenciado, dentro del contexto de pandemia y de reactivación económica, con mucha más razón hay que consumir peruano, ¿no? Que es un eslogan que tiene que pasar de los medios a la acción, ¿no? Es decir, ya debemos empezar a averiguar un poco más de dónde provienen los productos. ¿Es posible, para terminar, que existan ya alimentos transgénicos en los supermercados y no lo sepamos? Sí, puede ser posible, por eso que es muy importante el estar siempre a la expectativa y estar supervisando, monitorizando y fiscalizando también a las empresas para saber cuál es la procedencia de muchos de los insumos que se utilizan para la elaboración de sus productos, ¿no? Ya sean naturales, envasados, y que tengan obviamente los documentos o la documentación y la normativa necesaria para poder cumplirla, ¿no? Y evitar obviamente sanciones, ¿no? Es por eso que el Colegio de Nutricionistas siempre trata de coordinar con empresas que no utilicen transgénicos, principalmente, ¿no? Y obviamente tenemos que seguir trabajando en eso tanto con Indecopi también, ¿no? Con Digesa, que nos pueden ayudar para contribuir a mejorar la salud y la alimentación de la población. Por último, ¿qué recomendación le dejamos a la población, ¿no? Respecto a la alimentación en tiempos de pandemia? ¿Algún consejo, digamos, porque definitivamente hemos visto que la obesidad y los hábitos sedentarios pues juegan en contra de las personas que en algún momento puedan contraer o estar en contacto con el famoso coronavirus? Claro, como te mencioné al principio, nosotros somos un país con una amplia biodiversidad, ¿no? Y en ese contexto deberíamos nosotros fortalecer principalmente la agricultura familiar, con la finalidad de que los hogares peruanos tengan un mejor acceso y disponibilidad a alimentos naturales o mínimamente procesados, ¿no? Evitar alimentos ultraprocesados y tener dietas más saludables y más accesibles, consumir mayor cantidad de frutas, de verduras, y obviamente queda claro que el profesional nutricionista tiene un rol importante, trascendental, ¿no? Como agente de cambio que permita principalmente la prevención y la mejora de la salud, ¿no? Eso lo estamos logrando nosotros a través de las múltiples actividades que realizamos y también sobre mucho el trabajo que estamos realizando ya ahora actualmente a nivel del Congreso para poder mejorar nuestra ley profesional, ¿no? Que nos pueda permitir estar a la altura de otros colegios profesionales y poder contribuir de una mejor manera hacia la salud y la nutrición de la población peruana.
Licenciado, muchas gracias por su tiempo y seguramente vamos a estar conversando en otra oportunidad sobre este y otros temas muy importantes. Ok, encantado. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Antonio Castillo Carrera, él es decano del Colegio de Nutricionistas del Perú. Le invitamos a que continúen con Betel. Permiso.